tenemos un Dios que todo lo puede, hermano. Tenemos un Dios todopoderoso, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo, hermano, dice la palabra de Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, gloria a Dios. Él no cambia, ¿verdad? Los que cambiamos somos nosotros. Nuestro Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo por los siglos y de los siglos. Él sigue siendo el mismo, gloria a Dios. Y así le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3. Gloria a Dios. Hechos capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Cuando todos lo tengan, me indican con un amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, dice, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amantísimo Padre, Señor bendito, gracias mi Señor amado, gracias mi Señor Jesús por tu palabra. Te pido, Señor bendito, que seas tú, Dios mío bendito, ayudándonos cada día, Señor bendito, que nuestra fe vaya creciendo, que tú nos ayudes, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, porque sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Tú no cambias, Señor bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Los milagros que se hicieron allá, Señor bendito, tus siervos, Señor bendito, también, Señor, siguen vigentes, Señor, porque tú eres poderoso, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Señor, te damos la gloria y la honra, Señor bendito. Gracias, mi Señor amado, gracias, mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Le puse por título: ¿qué tienes que dar? Gloria a Dios. Aleluya. Podemos preguntarlo: ¿qué es lo que tenemos que para dar nosotros? Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, que Pedro, antes de conocer a Jesús, gloria a Dios, era un pescador judío que vivía en Betsaida y trabajaba, dice, en el lago de Galilea, según relatan los evangelios. Y su nombre original era Simón, un nombre muy común en la época. Y Pedro, hermano, conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, gloria a Dios, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Y vemos que Jesús llamó a Pedro para que lo siguiera, y inmediatamente Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Y Pedro pudo experimentar una pesca milagrosa, hermano, porque dice que habían estado tratando, hermano, pero no habían agarrado nada. Gloria a Dios. Ni un resfriado habían agarrado. Y vemos, hermano, de que llegó Jesús y les dijo que echaran la red, ¿verdad? Y como que no querían, ¿verdad? Pero dijeron: pues vamos a echar la red. Y Jesús les dijo que la echaran. Y les indicó que le echaran al lado derecho. Y vinieron ellos y obedecieron y lo hicieron así. Y dice que hubo una pesca milagrosa, gloria a Dios, que aún llamaron a los otros que estaban cerca de ahí, porque eran muchos
pescado, muchos peces que venían en la red. Y pudieron ver, experimentar, hermano, el poder de Dios. Pudieron experimentar el poder de Jesús. Y nosotros, hermanos, también podemos experimentar ese poder de Dios, siempre y cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Porque es importante que nosotros obedezcamos, hermano, porque muchas veces, nosotros creemos, ya he hecho tantas cosas, ya he orado tanto y no pasa nada, ya he hecho esto, ya he hecho lo otro, pero la palabra de Dios nos dice qué hacer, hermano. Solamente hay que obedecer lo que la palabra nos dice. Gloria a Dios. Y podemos ver, hermano, de que Dios hizo un milagro aquí. Estos hombres dicen que todas eran hombres de experiencia, hermano, hombres pescadores que conocían ese lago, conocían ese mar, conocían, hermano, los tiempos, pero dice la palabra de Dios que no habían agarrado nada. Pero vemos de que llegó Jesús, hermano. Cuando Jesús llega, hermano, todo cambia. Cuando Dios llega a nuestras vidas, hermano, va a haber un cambio en nuestras vidas. Cuando Dios llega a nuestro hogar, hermano, algo diferente va a suceder. Todo va a cambiar. Porque cuando está la presencia de Dios, hermano, todo es diferente, todo va a cambiar. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, de que Pedro, hermano, amaba a Jesús. Mire, abra su Biblia en el libro de Juan. Gloria a Dios. San Marcos, disculpe. Gloria a Dios. En Marcos 16. Aleluya. Marcos 16, vamos a leer del 15 al 18. Vemos que Pedro, hermano, era un hombre que amaba a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos del 15, y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y vemos, hermano, de que Jesús, hermano, le preguntó, no era la cita esta bíblica, hermano. Vemos de que es en San Juan 21, disculpe, San Juan 21. Abra su Biblia en San Juan 21. Vamos a leer también donde estábamos leyendo. San Juan 21, del 15 al 17. Vemos que Jesús, hermano, le hace una pregunta a Simón Pedro. En el 15 dice: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, dice, de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vemos, hermano, de que vemos aquí, hermano, de que Pedro amaba a Jesús. Vemos de que él lo amaba, hermano, y Jesús sabía que él lo amaba. Jesús sabe, hermano, quién lo ama y quién no lo ama, ¿verdad? Él sabe, hermano, si nosotros lo amamos o no lo amamos. Él sabe si nosotros le estamos obedeciendo o no le estamos obedeciendo. Gloria a Dios, aleluya. Él lo sabe todo. Gloria a Dios. Y vamos ahí mismo a Hechos, hermano. Cuando vamos a ver la curación de este cojo, donde estamos leyendo, Pedro y Juan, hermano, dice que subían junto al templo a la hora novena de la oración. Estos eran hombres, hermanos, hombres de oración, hermanos, hombres que buscaban la presencia de Dios, gloria a Dios, hombres que le servían a Dios, hombres que estaban dispuestos, hermanos, a obedecer la palabra de Dios, gloria a Dios. Y dice que y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, gloria a Dios. Y
y vemos, hermano, que se llamaba, dice, la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Gloria a Dios. Este hombre, hermano, no podía valerse por sí mismo. Dice la palabra de Dios que lo traía, era traído, dice un hombre, lo traían y lo ponían, hermano, para que pidiera limosna, porque por ahí pasaba la gente, ¿verdad? Y estaba pidiendo limosna, gloria a Dios. Como hoy en día vemos mucha gente pidiendo, ¿verdad? Por muchos lados, algunos tal vez sí necesitan, otros tal vez no. Y vemos, hermano, de la necesidad de este hombre que había físicamente, gloria a Dios. No podía movilizarse, no podía caminar por sí solo, sino que necesitaba que lo movieran de un lado a otro, gloria a Dios. Y vemos, hermano, de que en el verso 3 dice que era traído un cojo de nacimiento. Mire, el hombre cojo, hermano, representa la condición del ser humano sin Dios. Limitado, necesitado de ayuda, gloria a Dios, acerca de la bendición espiritual, pero incapaz de acceder a ella por sí mismo. Este hombre, hermano, estaba a la puerta del templo, hermano, a pocos pasos de entrar al templo, pero no podía entrar porque no, era un hombre que tenía un defecto y no podían entrar al templo. Y los hombres ciegos no podían entrar al templo, pues tenían que estar afuera. Pero gracias a Dios, hermano, que Dios rompió ese velo, hermano, y nosotros ahora tenemos ese acceso a venir a la presencia de Dios. Hoy en día, hermano, en ese tiempo se les prohibía, no podían entrar. Pero hoy en día, hermano, podemos recibir a todo el que quiera. Porque Dios, hermano, Dios es amor y Dios nos ama. No importa cómo seamos, si estamos ciegos, sordos, mudos, hermano, Dios nos ama. Nosotros vemos de que Dios hizo la obra, hermano. Dios sanó enfermos, sanó mudos, sordos, paralíticos, leprosos. Él tuvo misericordia de todos esos, porque Él es amor, gloria a Dios. En ese tiempo, hermano, no se le era permitido que entraran en esa condición al templo, gloria a Dios. Y vemos, hermano, de que este hombre estaba ahí, hermano, y posiblemente mucha gente lo veía. Algunos tal vez le daban alguna moneda, otros no. Posiblemente algunos no tenían misericordia de ese hombre, no sentían amor por ese hombre, gloria a Dios. Posiblemente no le hablaban de la palabra de Dios, gloria a Dios. Y vemos que este hombre ahí estaba siempre, hermano, pero vemos de que Pedro y Juan, dice, subían junto al templo a la hora novena. Y vieron a este hombre, hermano, y dice que este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan, dice que iba a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. O sea, que no les estaba pidiendo, que le rogaba, hermano. Cuando uno tiene necesidad, a veces tiene que rogar, muchas veces tiene que rebajarse muchas veces, porque hay necesidad. Y la condición de este hombre dice que le rogaba a ellos, ¿verdad? No solo tendía la mano, ¿verdad? O les decía, me pueden dar algo, sino que les rogaba, e insistía, gloria a Dios, para que le diesen algo, gloria a Dios. Y este hombre, hermano, esa era su vida, ¿verdad? Pedir limosna, gloria a Dios. Ese era su trabajo, gloria a Dios. Y este hombre, hermano, nació con ese defecto. Nació impedido, hermano, nunca pudo caminar, hermano, por lo tanto no podía valerse por sí mismo, gloria a Dios. Él dependía de otros, lo llevaban de un lado a otro. Tampoco, hermano, podía trabajar, por lo que se veía obligado a pedir limosna para sobrevivir, gloria a Dios. Y vemos, hermano, de que en esa época la sociedad no se preocupaba por crear, hermano, facilidades para ayudar a tales personas. Tampoco podía trabajar, hermano, porque en la condición que él estaba. Hoy en día, hermano, si hay ayuda para esas personas. En ese tiempo, hermano, no se preocupaban. En esa época, hermano, no se preocupaban por crear facilidades, ayudar a los deficientes. Gloria a Dios. Tampoco sentían oportunidades de trabajo para esas personas. Pero hoy en día, hermano, no hacen discriminación. Hay mucha gente, hermano, aún ciegos, hermano, maestros de universidades, ¿verdad? Y muchos de nosotros, pudiendo oír, pudiendo ver, a veces, hermano, decimos, no lo puedo hacer. Cuando, hermano, aún hay hombres, hermanos, mujeres ciegos, son maestros de universidad. Gloria a Dios, enseñando.
Dios es poderoso, hermano. Dios es grande, gloria a Dios. Y vemos, hermano, de que dice este hombre cuando vio a Pedro y a Juan entrar al templo, les rogaba. Pero Pedro y Juan, dice, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, ¿verdad? Y este hombre, hermano, estuvo atento, hermano. Este hombre estuvo atento cuando Pedro y Juan le dijo que los mirara. Dice, y este hombre estuvo atento, hermano, esperando recibir algo de ellos, ¿verdad? Posiblemente nadie le había dado nada hasta esa hora, nada. Había estado pidiendo y nadie le había dado y puso atención en ellos, llamó la atención. Gloria a Dios. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Mire, cuando este hombre posiblemente escuchó de que Pedro no tenía Pedro, dijo, entonces este hombre, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Verdad? Pero este hombre, hermano, estuvo atento. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda, dice, gloria a Dios. Y vemos, hermano, vemos aquí que Pedro no tenía dinero para darle al cojo, pero tenía algo mejor, hermano, que ofrecerle. Vemos que Pedro tenía el poder de Dios para sanar a este hombre, hermano, para la necesidad de este hombre. Tenía el poder de Dios en su vida, gloria a Dios. Porque muchas veces, hermano, la plata y el oro no puede hacer muchas cosas. Solamente el poder de Dios, gloria a Dios. Puede tener los millones que usted quiera, pero hay enfermedades, hermano, que esos millones no pueden curar esa enfermedad. Solamente el poder de Dios, gloria a Dios. Y vemos, hermano, de que la iglesia, hermano, tiene algo más valioso que el oro y la plata. La iglesia tiene el poder de Dios, hermano, tiene la unción del Espíritu Santo, tiene la palabra, hermano, gloria a Dios. Y cuando ponemos nuestra fe, hermano, en acción, los milagros, hermano, de Dios se manifiestan poderosamente en nuestra vida, gloria a Dios. Tenemos que activar esa fe, hermano, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque hay que creer, hermano, que va a suceder y así va a ser. Muchas veces, hermano, oramos por los enfermos, pero estamos creyendo de que Dios va a hacer la obra. Muchas veces oramos, pero no estamos creyendo, hermano, de que Dios va a hacer la obra. Gloria a Dios. Y Dios es poderoso, hermano. Mire, las palabras de Pedro al cojo demuestran, hermano, el valor superior de las bendiciones espirituales sobre las riquezas materiales. Pedro y Juan, hermano, no tenían riquezas materiales, pero tenían algo mucho más valioso que ofrecer, hermano. Tenían el poder sanador de Jesucristo, porque hay poder en el nombre de Jesús, hermano, gloria a Dios. Porque Pedro, hermano, lo hizo en el nombre de Cristo Jesús. Él le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijo. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, de que Pedro, hermano, no sanó al cojo con su propio poder. Lo hizo en el nombre de Jesucristo, en nombre del poder de Cristo Jesús. Y dice, hermano, la palabra, seguimos leyendo, de que tomándole, dice, por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los tobillos. Hermano, mire, Pedro no solamente oró, ¿verdad? Sino que dice que también le tomó de la mano. Y este hombre, hermano, también tuvo fe, porque en el momento cuando le dio la fe, pudo hacer el intento de levantarse. Gloria a Dios. Creó a la palabra de Pedro, hermano, y sucedió un milagro en la vida de este hombre. Gloria a Dios. Dice, le tomando por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, hermano. Mira el poder de Dios como es. Se le afirmaron, dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mira, este hombre, había gozo, hermano, había alegría en este hombre, hermano. Y vemos de que para levantarlo, hermano, Pedro tuvo que tenderle la mano. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que tenderle la mano al caído, tenemos que tenderle la mano al necesitado, gloria a Dios. Porque Dios es amor, hermano, gloria a Dios. Y vemos, hermano, y este hombre pudo haberse, hermano, rehusado a levantarse, pero él creyó
y se puso de pie, hermano, y al momento que se puso de pie, dice la palabra que al momento esa fe se puso en acción, hermano, y dice que se afirmaron los pies de este hombre, y dice que saltando se puso en pie. Aquí se cumple, hermano, Isaías 35:6, cuando dice: saltará el cojo como un ciervo, hermano. Y dice que este hombre se levantó y saltando se puso en pie y anduvo, dice, y entró con ellos al templo. Gloria a Dios. Había gozo, alegría en este hombre. Y vemos, hermano, de que cuando fue sanado este hombre, en vez de salir corriendo, hermano, a hablar con sus amigos, en vez de ir, dice, a mostrar en su vecindario, hermano, lo que este hombre hizo, dice que entró al templo, gloria a Dios. Y vemos, hermano, que en lugar de ir a mostrarse quienes le cargaban hasta la puerta del templo, hermano, cada día él se dispuso, dice, ir adentro, gloria a Dios. Pero tenía algo maravilloso, tenía, hermano, esa sanidad que había sucedido, algo, había gozo, había, hermano, esa sanidad que Dios había hecho, era algo, hermano, que se había asombrado la gente, hermano, porque cuando Dios hace grandes cosas, hermano, es notorio. Vemos, hermano, de que este hombre, hermano, en vez de irse, ¿verdad?, querer disfrutar, tal vez decía poder querer ir a jugar fútbol o ir a hacer carrera. Este hombre lo primero que hizo es ir a la iglesia y darle gracias a Dios y dar testimonio, hermano, porque es importante de cuando Dios hace algo en nuestras vidas, tenemos que testificar. Este hombre estaba dando testimonio, hermano, de lo que Dios había hecho. Mira, este hombre, hermano, el niño, ¿verdad?, se le enseña a caminar, se le toma de la mano, ¿verdad?, o se le pone a veces algo aquí, ¿verdad?, para detenerlo que camine. Y dice la palabra de que este Dios, el hombre, hermano, se puso en pie y empezó a caminar, hermano. Pedro no lo anduvo, y mira, te voy a enseñar a caminar así para que tomes, no, porque Dios es poderoso, hermano. Dice que ese hombre al instante se puso en pie, empezó a caminar y no solo eso, hermano, a brincar, a saltar, dice, mire. Cuando este hombre nunca había hecho eso. Ese hombre tenía como unos 40 años ya y no estaba acostumbrado a caminar. Era necesario, hermano, de que, verdad, enseñarle, pero el poder de Dios, hermano, es grande. Al instante, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto, hermano. Dios no hace nada a medias. Gloria a Dios. Dios lo hace todo perfecto, gloria a Dios. Y dice, este hombre, dice, entró, dice, saltando y se puso en pie y anduvo y entró, dice, con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, dice, vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el que se sentaba, dice, a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo cual le había sucedido, hermano. O sea, la gente, hermano, se decían, bueno, que no era este el cojo el que se sentaba ahí en la puerta, no es este el que pedía limosna, mira, está caminando. Estaban asombrados, a lo mejor decían, ¿cómo es posible que este hombre anda caminando y saltando? Si este hombre pasaba años allá afuera y no podía, sabían que tenía ese defecto de nacimiento. Pero, hermano, este hombre estaba dando testimonio del poder de Dios. Porque habían siervos dispuestos, hermano, para hacer la obra de Dios. Habían siervos, hermanos, dispuestos para compartir lo que Dios les había dado, hermano. Dios nos ha dado algo especial en nosotros para que compartamos con los demás. Dad de gracia, dice la palabra, que lo que de gracia hemos recibido. Tenemos que dar la palabra, hermano. Tenemos que dar, hermano, palabra de aliento. Tenemos, hermano, que compartir la palabra de Dios con los demás. Hay mucha gente, hermano, en esta condición como este hombre, hermano, allá afuera, que necesitan ese toque de Dios. Necesitan, hermano, que nosotros oremos por ellos. Hay gente, hermano, pidiendo oración allá afuera. Necesitan oración porque ya no saben qué hacer. Gloria a Dios. Y hay mucha gente pidiendo oración allá afuera. Hay gente que está poniendo los ojos en la iglesia, hermano, porque han probado de todo y no les ha funcionado. Así como la mujer del flujo de sangre dice que gastó todo su dinero visitando doctores y no podían hacer nada. Pero un día, hermano, ella escuchó de Jesús que hacía milagros y tomó la decisión, hermano, de salir
y encontrarse con el maestro. Y esa fe de esa mujer fue tan grande, hermano, que dijo que si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. Mira la fe de esta mujer, hermano, que con solo tocar, y dice que tocó el borde de su manto, y dice que Jesús sintió que poder salió de su cuerpo, poder salió de él, y preguntaba que quién lo había tocado, y le decían, bueno, ¿quién te va a tocar? Mira tanta gente que se está topando a ti, pero Jesús sabía, hermano, de que poder había salido. Jesús sabía, hermano, de que había habido una sanación en alguien. Jesús sabía quién era esa mujer, hermano. Gloria a Dios. Dios conoce, hermano, quién tiene necesidad. Dios sabe, hermano. Y muchas veces nosotros como iglesia, hermano, no estamos haciendo nada, hermano. Mucha gente necesita una oración, hermano, y nosotros bien. No estamos haciendo el trabajo de Dios. Muchas veces no sentimos misericordia, hermano, por la gente que está sufriendo allá afuera. Y aún aquí en la iglesia también hay gente, hermano, que posiblemente nosotros no lo sabemos, pero están pasando por problemas. Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, ¿verdad? No tenemos esa confianza de venir y decir, mire, hermano, estoy pasando por esto y por el otro, ¿verdad? Yo soy uno que a mí no me gusta andar problemas matrimoniales, a mí no me gusta ni con el pastor andarlos hablando. No me gusta. No me gusta que se estén enterando de qué es lo que está pasando en mi hogar, en mi matrimonio. Siempre he sido así, ¿verdad? Pero posiblemente no sea bien, ¿verdad? Por un lado u otro. Pero es importante, hermano, que nosotros tengamos esa confianza. Gloria a Dios. Tenemos un Dios, hermano, que nos escucha. Tenemos un Dios, hermano, que puede solucionar el problema. Porque muchas veces decimos, esto ya no tiene solución. Déjame decirte que Dios sí tiene la solución. Hay un dicho que dice que árbol que nace torcido, nadie le endereza. Pero déjame decirte que Jesús lo puede enderezar. Jesús tiene ese poder, hermano, para enderezar. Jesús tiene ese poder para enderezarlos, hermano. Yo no sé cómo tú estás caminando hoy en día. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, hermano. Pero déjame decirle que Jesús puede cambiar. Dios puede cambiarte. Posiblemente estás luchando con algo que no le agrada a Dios. Pero es importante, hermano, que le digas a Dios. Es importante de que vengas y le digas, Señor, mira, estoy luchando con esto, no puedo, ayúdame. Y Dios lo va a hacer, hermano. La palabra de Dios dice, hermano, que tenemos que tener fe. Si tan solo, dijo Jesús, tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte y ese monte se movería. Es importante, hermano, tener fe, creer, porque muchas veces oramos por los enfermos, pero no tenemos fe. A ver si Dios ora. Estaba contando a mi hermano Fausto que estaba viendo un predicador que dice que fue a una campaña. Y había un joven que soñaba en ser alguien, quería estudiar, y dice que no tenía oídos, apenas se le notaban, dice, los oídos aquí se le notaban. Y vino ante él y dice, y él estaba predicando de un Cristo que tiene poder, y viene a donde él y le dice que él quería que Dios le diera sus oídos. Y dice que vino él y tambaleó un poco. Pero ¿qué pasa si oro y no pasa nada? Dice. Y en el instante dijo, no, pero yo estoy predicando un Dios de poder. El que tiene poder es Dios, no soy yo, solamente tengo que orar. Y dice que él oró y dice que milagrosamente los oídos de hermanos salieron de ese joven. Y la gente quedó atónita, dice, viendo, dice, y mucha gente, dice, glorificó a Dios. Y mucha gente entregó su vida porque pudieron ver, dice, ese milagro que Dios hizo. Y dice ese hombre, si yo me hubiera dejado llevar, dice, por lo que vino a mi mente el temor. Y eso está pasando en muchos, dice, en la iglesia. Muchos, dice, cuando tienen que actuar, dice, con ese poder de Dios, viene el enemigo y quiere apagar eso, dice, quiere apagar la fe. Pero no hay que dejar, hermano, de hacer eso. O sea que nosotros tenemos que creer, el que hace la obra es Dios, hermano. Nosotros vamos a orar creyendo, si Dios lo hace o no lo hace, allá Dios lo sabe, Dios es soberano, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, creemos de que porque yo voy a orar, Dios va a hacer. No, hermano. O sea, el que hace la obra es Dios. Es Dios.
Posiblemente muchos ya habían orado por este hombre cojo, hermano. Ya habían orado por ese. Pero Pedro, hermano, oró con fe y oró en el nombre de Jesús de Nazaret, dice. Porque, hermano, recordemos de que Pedro, hermano, estaba el poder de Dios. Estaba la unción en él. Después del día de Pentecostés fueron bautizados, hermano, y dice que de ahí Pedro, hermano, era un hombre diferente. Hubo un cambio en su vida. Dispuso su corazón a servirle a Dios y dispuso a ir y predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, de que dice que hacían grandes señales la iglesia en ese tiempo. Cuando predicó, mucha gente, hermano, recibió el mensaje, dice la palabra de Dios. Porque Pedro, hermano, había andado con Jesús. Convivió con Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Él vio los milagros que Jesús hizo. Vio, hermano, de que sanó leprosos. Vio, hermano, de que le dio a mucha gente comida. Multiplicó los panes y los peces. Pudo ver ese milagro. Pudo presenciar ese milagro. Gloria a Dios. Él pudo ver, hermano, y ahora estaba poniendo en práctica, hermano, lo que él había aprendido, lo que él había visto en su maestro, Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, hermano, gloria a Dios, donde estamos leyendo, vamos ahí de nuevo a Marcos. El libro de Marcos, gloria a Dios. Capítulo 16, versículo 15, gloria a Dios. Y dice, id por todo el mundo, dice, y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no, dice, será condenado. Gloria a Dios. Y estas señales, dice, hablando Jesús, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y sanarán. Hermano, hoy en día, hermano, podemos ver lo mismo lo que Jesús estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que iban a poner las manos a los enfermos y iban a ser sanos. Y hoy en día también, hermano, sucede en eso. Solamente, hermano, mire, dice, y el que creyere y fuere bautizado y será salvo, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creemos en el nombre de Cristo Jesús, en los que creemos en el Hijo de Dios, que Dios tiene poder, hermano. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros a veces, hermano, hay muchas cosas imposibles, ¿verdad? Hay obstáculos que a veces no nos dejan, pero en Cristo Jesús dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Dios es el poderoso, hermano, que va delante de nosotros. Nosotros solamente tenemos que decir la palabra, y el que hace, hermano, que esa palabra tome poder es Cristo Jesús. Porque Él es el que tiene el poder, hermano, no nosotros. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, de que ahí mismo en Hechos, y dice que le reconocían que era el que estaba sentado, dice, a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hermano, este hombre estaba dando, hermano, testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Gloria a Dios. Pero sigamos leyendo adelante. Y dice en el 11, y teniendo asidos, agarrados a Pedro y a Juan, dice, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, dice, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varón israelita, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios, dice, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, dice, entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros, dice, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicidio.
y mataste, dice, el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y vemos el 16, dice, y por la fe en su nombre, dice, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, dice, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mire, Pablo, aquí vemos, hermano, Pedro dando testimonio, recordándole aquel que ustedes crucificaron, aquel que ustedes, hermano, que ustedes le dieron muerte. En nombre de Jesús, este hombre ha sido sanado. Porque Jesús, hermano, ellos creían que ya había muerto, pero vemos, hermano, la palabra nos enseña y nos dice de que Jesús resucitó y está a la diestra del Padre, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra, hermano, y es el Espíritu Santo que nos guía a nosotros, que nos da esa fuerza, ese poder, hermano, para seguir adelante, gloria a Dios. Y vemos, hermano, hoy en día, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la iglesia? Que no está sucediendo esto. Jesús dice de que estas señales seguirían los que creyeran en su nombre. ¿Será que muchos no estamos creyendo en Jesús? ¿O la duda está en nosotros? ¿Verdad? Vemos, hermanos, de que estas señales seguirían, dice, y estas señales seguirían a la iglesia también, hermano, en nosotros. Nosotros podemos poner las manos y van a sanar en el nombre de Cristo Jesús. Va a haber sanidades, hermano. Pero muchas veces, hermano, como que la iglesia está apagada. Como que la iglesia, hermano, está sentada, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que Dios quiere hacer grandes cosas. Sabe que allá afuera y aún aquí en la iglesia adentro, hermano, hay mucha necesidad espiritual. Porque muchas veces, hermano, no se trata de dar, ayudar al necesitado, hermano, como vemos aquí este cojo. Este cojo estaba pidiendo dinero. Pero en ese momento, Pablo, hermano, vemos, Pedro y Juan, hermano, no tenían dinero. Pero tenían algo mejor. ¿Verdad? Tenían el poder de Dios y tenían algo mejor que darle a este hombre. Y muchas veces, hermano, nosotros solo en ayudar monetariamente, pero a veces espiritualmente, habemos muchos que necesitamos espiritualmente, hermano. Necesitamos un abrazo, necesitamos una oración, ¿verdad? Que, mira, hermano, cuando alguien nos da un abrazo se siente el amor de Dios. ¿Verdad? Se siente cuando alguien dice Dios le bendiga, se puede sentir. Y tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado, hermano. Dios nos ha dado amor. Dios nos ha dado esa paz. Esa paz dice que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Dios nos da esa paz en medio del problema, hermano, podemos tener paz. En medio de la tormenta podemos experimentar esa paz que Dios nos da, hermano. Mucha gente anda atormentada, afligida, preocupada, hermano, sin saber qué hacer. Y muchas veces, hermano, la respuesta está en nosotros, la respuesta está en la palabra, hermano. Y muchas veces, hermano, no compartimos la palabra con los demás. En el trabajo posiblemente hay necesidad de que lo administremos, hermano, con la palabra de Dios. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces estamos haciendo egoístas. Aquí vemos, hermano, que Pedro, hermano, tomó ese tiempo. Pedro, hermano, tomó ese tiempo, se detuvo y vio, hermano, a este hombre allí sentado, sin poderse mover por sí mismo, y sintió misericordia en él. Y él sabía que él podía hacer algo en este hombre. Él sabía, hermano, de que Jesús lo podía levantar. Él sabía de que Jesús lo podía levantar de esa condición que se encontraba. Y hay mucha gente, hermano, de que Dios puede levantarlos. Gloria a Dios, porque Él es poderoso. Aleluya. Alábele que Él vive, hermano. Y vemos, hermano, más ahora es, hermanos, el 17 dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también
vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, dice, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y vemos, hermano, que vemos a Pedro dando testimonio, hermano, de Jesucristo, hablándoles, diciéndoles que esto había sido, hermano, obra de Jesús. Este hombre había sido levantado por el poder de Dios, por el poder de Cristo Jesús. Y les estaba diciendo que se arrepintieran. Les estaba predicando la palabra de Dios. Pedro, hermano, antes era un hombre, hermano, decidido a todo, ¿verdad? Pedro, hermano, antes negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Jesús le dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y lo negó, ¿verdad? Pero ahora era otro Pedro, hermano. Era un Pedro diferente. Era un Pedro, hermano, de que ahora, hermano, hacía lo que la palabra de Dios decía. Obedecía a la palabra de Dios. Y es importante, hermano, de que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, ¿verdad? Obedecer a Dios, ¿verdad? Porque es bonito hablar, hermano, muy bonito, ¿verdad? Pero como dicen muchos, de taco, de lengua me como muchos tacos, ¿verdad? Pero tenemos que accionar, hermano, porque la fe sin obra, dice Santiago, es muerta. Tenemos que accionar, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos, hermano, de que este hombre, hermano, cuando fue sanado, hermano, había gozo, había paz. En este hombre posiblemente antes, hermano, cuando se encontraba en esa condición, había tristeza, había dolor. Podía ver que los demás se podían mover por sí mismos, podía ver los niños corriendo de un lado a otro, y él posiblemente decía, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo nací de esta forma? La Biblia no lo dice, solo estoy haciendo comentario, hermano. Posiblemente venía a la mente de este hombre, ¿verdad? Y queriendo buscar, hermano, decir por qué yo estoy en esta condición. Pero, hermano, Dios tiene el tiempo y la hora. Este hombre tenía aproximadamente como unos 40 años por ahí. Mire, desde niño, como a los 40 años recibió esa sanación. Porque Dios, hermano, Dios es poderoso. Él hace las cosas cuando Él quiere, ¿verdad? Y vemos, hermano, de que Pedro oró por este hombre y ese milagro ocurrió. Y hizo muchos milagros más, Pedro, en el nombre de Jesús. Y la iglesia, hermano, puede hacer muchos milagros a través, hermano, de Cristo Jesús. Porque muchas veces, hermanos, creemos que solo el que tiene el don de sanidad solo ese puede orar para que se... No, hermano. La palabra de Dios, hermano, nos dice que los que creen en su nombre, dice, que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Porque es importante creer, hermano. Muchas veces, ¿verdad?, que no nos sentimos capaces de orar por alguien. Muchas veces, hermano, decimos, pero si oro y no pasa nada. Usted no se preocupe si no pasa nada, hermano. Si no pasa nada, Dios sabe por qué no va a pasar nada, ¿verdad? Es Dios el que va a hacer las cosas. Nosotros solamente tenemos que creer, hermano, en Dios, un Dios que tiene poder, un Dios poderoso, que para Él no hay nada imposible, hermano, que Él puede crear las cosas de la nada. Él puede hacer algo de la nada, ¿verdad? Porque Él es poderoso, y a ese Dios nosotros le servimos hoy en día, hermano. A ese mismo Dios que Pedro y Juan le servían, nosotros también le estamos sirviendo a ese mismo Dios. Ese mismo Dios de poder, hermano. Dios puede hacer muchos milagros a través de nosotros. Nosotros solamente tenemos que orar, hermano, y creer la palabra que Dios va a hacer algo en las personas. Hay muchas personas, hermano, hay muchos hogares que necesitan palabra de Dios. Muchas veces, hermano, tal vez no monetariamente, necesitan algo espiritualmente, hermano. Pedro vemos que no tenía, hermano, para suplir la necesidad, lo que este hombre estaba pidiendo, pero tenía algo espiritual, algo mejor, ¿verdad?
Porque muchas veces creemos que lo material es lo más necesario, pero no, hermano, no es lo más necesario. Lo espiritual también es necesario, hermano. Gloria a Dios. Y sabe que muchos hermanos están con plata y oro, pero sin Jesús. Muchos pueden tener, hermano, lleno el banco, la almohada ahí, hermano, tener dinero por todos lados, por toda la esquina de la casa, pero no tienen a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, que muchos tienen plata y oro, pero no tienen a Jesús en sus corazones. Gloria a Dios. Pedro y Juan, hermano, sin plata, sin oro, pero tenían algo más valioso, hermano. Tenían a Cristo en sus corazones. Tenían la presencia de Dios en sus vidas. Y eso es lo más valioso, hermano. Como dice ese canto, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tenemos a Cristo, hermano, lo tenemos todo. Hermano, o sea, porque Dios, hermano, es el que va a suplir nuestras necesidades. Por eso dice que hacer hermano, riquezas en el reino de los cielos y no aquí en la tierra. Que busquemos primero, hermano, ¿verdad? De Dios. Y todo vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Dios es poderoso, hermano. Dios tiene poder. Dios no nos va a dejar avergonzados, hermano. Dios no nos va a dejar avergonzados. Claro, si no estamos viviendo, hermano, conforme a la palabra de Dios, si no obedecemos la palabra de Dios, hermano, vamos a quedar avergonzados. Como ciertos jóvenes, ¿verdad?, que quisieron sacar de un demonio en el nombre que predica Pablo. Y dice que el demonio dijo, sé quién es Pablo, que conocemos quién es Jesús. Ellos sabían quién era Jesús, sabían quién era Pablo, sabían que había poder en Pablo. Sabían que Pablo era un hombre de oración, un hombre que le servía a Dios, hermano. Y podía reprender aún los demonios y los demonios salían fuera. Porque el poder de Dios estaba en él. Pero cuando, hermano, no tenemos, hermano, una relación con Dios, no leemos la Biblia, no oramos, ¿qué poder podemos transmitir? No vamos a transmitir nada, hermano. Gloria a Dios. No vamos a poder ni transmitir esa paz que Dios da. Porque en el cristiano tiene que haber alegría y gozo, hermano. Mostrar la alegría y gozo, aún en medio de los problemas, tiene que haber ese gozo, esa alegría. ¿Ha visto la sonrisa de mi hermano Sergio? Aunque ande con problemas, pero esa sonrisa de oreja a oreja se le ve, hermano. Y contagia eso. Lo contagia a uno. Porque, y a veces, hermano, venimos con una cara, ¿verdad? Larga, como cara de caballo, ¿verdad? Enojados, amargados, que no queremos que los hablen, y no, porque hay problemas que nos pasan. Y esa no es la forma, hermano. Aunque hayan problemas, tiene que haber alegría, tiene que haber gozo en nosotros para transmitir, hermano. Porque esa paz es que Dios lo da. Ese gozo que Dios nos ha dado, hermano, está en nuestro corazón. Porque Dios es bueno, hermano. Y para siempre, dice su palabra, que es su misericordia. Miren, en cierta ocasión dice, hermano, que unos hombres llevaban a un muerto y vieron que venía una banda, venían unos maleantes allí y iban a enterrarlo, y dice que tuvieron miedo y ese cuerpo cayó allí en donde estaba sepultado, donde estaban los restos de Eliseo, hermano. Y mira el poder de Dios, hermano, que Eliseo ya estaba muerto hace a ver cuántos años, pero dice la palabra de Dios que ese cuerpo, hermano, tomó vida al tocar los huesos, dice, de Eliseo. ¿Se imagina, hermano, el poder de Dios? Que todavía la unción de Dios, la unción del Espíritu estaban en los huesos de Eliseo. Ahora por eso se entiende, hermano, de que los satánicos, ¿verdad?, que cuando van a sacar huesos allá en los panteones se aseguran, ¿verdad?, que no haya sido cristiano, porque no le sirven, porque la unción del Espíritu de Dios aún ahí están en los huesos de los siervos de Dios, hermano. Gloria a Dios. Podemos ver, hermano, que mira, este hombre dice que tocó y revivió, hermano. Mira, se imagina el poder de Dios. Aún en los huesos, hermano, allí estaba el poder de Dios todavía. Recordemos de que Eliseo, dice, le pidió doble unción, le pidió, ¿verdad?, a Elías.
Y vemos, hermano, de que vemos de que Dios, hermano, es poderoso. La unción, hermano, está en nosotros. Cuando nosotros, hermanos, lo decidimos servirle a Dios, obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, hermano, mire, la gente va a notar algo diferente en nosotros. La gente va a sentir algo diferente. Van a ver algo diferente, que hay algo diferente. Mucha gente a veces viene, ¿verdad? Le he preguntado, yo veo algo diferente en ti. Ve algo diferente en su rostro, verá esa alegría, esa paz, ese gozo. Ven algo diferente porque hay paz, hay alegría, hay gozo en nosotros, ¿verdad? Y es bueno, hermano, de que compartamos la palabra de Dios, porque Dios es bueno y misericordioso. Y vemos, hermano, vemos muchos acontecimientos, muchas sanidades que Jesús hizo y los siervos de Dios, hermano, y hoy en día también continúan haciéndolos. Porque Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra de Dios, hermano. Dios quiere, hermano, hacer grandes cosas a través de nosotros. Pero muchas veces, hermano, es porque nosotros no estamos dispuestos, hermano, a seguir a Dios. Muchas veces, hermano, no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Dice, hermano, de que cuando Jesús llamó a Pedro al instante, dice, dejó la barca, hermano, dejó las redes y siguió a Jesús. Lo siguió. Estuvo dispuesto a seguirlo. Y esa disposición tiene que estar en nosotros, hermano, seguir a Dios. ¿Verdad? Hoy el modo de vida que vivimos es diferente, un poco diferente, hermano, pero eso no quiere decir que no podemos seguir a Dios. ¿Verdad? Pedro, hermano, Pedro era un hombre casado. La Biblia no dice si ya había muerto la esposa cuando decidió seguir a Jesús o no. Pero dice que Jesús dice que sanó a la suegra de él. Si era su suegra es porque tenía esposa, ¿verdad? El único que no tuvo suegra es Adán, ¿verdad? Pero vemos, hermano, de que Pedro se dispuso, hermano, a obedecer a Dios, a seguir a Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, a seguir a Dios. Y muchas veces, hermano, van a venir problemas, ¿verdad? Vamos a pasar por dificultades, pero hay que seguir adelante. Hay que seguir sirviéndole a Dios porque es lo mejor, hermano. Porque mire, de un modo o de otro, hermano, este cuerpo tiene que morir, ¿verdad? Va a morir. Pero hay que asegurar nuestra vida, hermano, con Cristo Jesús. Hay que asegurarla, ¿verdad? Muchos compran seguros de vida, ¿verdad? Pero esos seguros de vida no aseguran una vida eterna, hermano. Esos seguros de vida aseguran por el que quede vivo allí, que le den algo de dinero allí o gastos que dejó el muerto allí, que pueda suplir eso, ¿verdad? Pero Dios nos da, hermano, un seguro de vida gratis, hermano. Un seguro de vida, hermano, gratis que no tenemos que estar pagando. Ese seguro de vida, hermano, es para vida eterna con Cristo Jesús. Dios ha dado su vida por cada uno de nosotros. Y Él quiere alcanzar a más, hermano, por medio de nosotros, de cada uno de nosotros. Jesucristo quiere llevar más bendición a las demás personas, alcanzar a los demás. Pero muchos no estamos dispuestos, hermano. No estamos dispuestos a seguir adelante, servirle a Dios. Pedro, hermano, dedicó su vida a servirle a Dios. Tiempo completo. Esos siervos que se dedicaron a servirle a Dios. Nosotros, hermano, tenemos compromiso, trabajo, ¿verdad? Tenemos que trabajar y todo, pero el tiempo que tenemos, hermano, para poder hacer la voluntad de Dios, para compartirla, pero hay que compartirla. Hay que compartir aún nuestro testimonio. Sabe que a veces, hermano, con nuestro testimonio, a veces Dios ha hecho grandes cosas en otras personas. Cuando nosotros testificamos, hermano. Cierto que un hermano me dijo que cuando el hermano Lima pasa a testificar a veces, posiblemente muchos digan si ella ya testificó muchas veces, pero es necesario, hermano, que testifiquemos lo que Dios ha hecho porque hay agradecimiento en su vida. Hay agradecimiento en el hermano, lo que Dios hizo, hermano. Mire, si Dios no hubiera hecho eso en su vida, ese milagro, ¿a dónde estuviera? Posiblemente no estuviera vivo. Pero Dios
en su misericordia, hermano, Dios es amor, hermano. Dios es bueno. Gloria a Dios, hay que testificar, hermano, de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Porque hoy la iglesia, hermano, está callada. Dios hace cosas, hace milagros en la vida. Dios hace, hermano, y no testificamos ya. No hablamos de las maravillas de Dios. Es importante como iglesia, hermano, que testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra vida. ¿Verdad? Es necesario. Póngase de pie, hermano. Es necesario de que Dios, hermano, haga cosas grandes en nuestras vidas. Voy a pedir a mi hermano que pase y entone un canto y tomemos un tiempo, hermano, para darle gracias a Dios. Gracias a nuestro Dios, hermano, y decirle gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has guardado a mi familia. Porque hasta el día de hoy me has guardado. Sabe, hermano, que mucha gente, hermano, no pudieron abrir sus ojos. ¿Verdad? Murieron porque la muerte llega aún estando dormidos también, hermano. La muerte no respeta, la muerte llega cuando estando vivos, estando sanos, la muerte llega. Porque muchas veces decimos que el joven tiene mucha vida por delante. Sí, tiene mucha vida, pero eso no, que la Biblia no le da, ¿verdad?, tantos años para vivir. Porque el día de mañana, dice la palabra, que no le está dado a nadie, no le está prometido a nadie. Y Dios es grande, hermano. Entonemos un canto, hermano, y digámosle a Dios que gracias porque Dios nos ha guardado y que nos ayude a poder dar de lo que Él nos ha dado. Porque muchas veces, hermano, cuando viene la palabra a dar, nuestra mente va a lo material. Pero muchas veces, hermano, no es necesario lo material, es necesario lo espiritual. Una palabra de aliento, hermano. Podemos ver en el caso de Pedro y Juan, hermano. Este hombre pedía dinero, plata y oro estaba pidiendo para poder tener para comer, ¿verdad? Pero Pedro no tenía plata ni oro y le dijo: de lo que tengo te doy. Pedro compartió, hermano, lo que había en su corazón, lo que había en él, lo que Dios había depositado en él. Él compartió ese poder de Dios y oró por él en el nombre de Jesús y dice que fue sano. Ese hombre fue sano, hermano. Gloria a Dios. Dios es poderoso. Hay que darle gracias a Dios. Un canto de agradecimiento, hermano, y agradezcamos a nuestro Dios. Porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia, hermano. Muchas veces, hermano, no nos hemos dado cuenta y Dios nos ha salvado la vida. Dios nos ha apartado de un accidente o de perder la vida, ¿verdad? Porque Dios tiene cuidado con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es